En el agitado universo del entretenimiento, donde las emociones se dosifican para el consumo masivo y el drama se empaqueta con música de fondo y primeros planos, hay momentos que rebasan incluso los límites del espectáculo. Hay historias que no caben en un plató, que no pueden resumirse en una entrevista exclusiva ni en un trending topic. Una de esas historias se ha apoderado del centro del escenario con una fuerza imparable. Y es que lo que comenzó como una tragedia familiar más, cubierta por los medios con cierta distancia, ha escalado hasta convertirse en uno de los casos más comentados, debatidos y profundamente desgarradores del último año. Aquí en Chismeando con Glamour no nos limitamos a repetir lo que todos dicen, escarbamos más hondo, nos colamos detrás del telón para entender qué se esconde realmente detrás de las lágrimas, los silencios incómodos y los discursos preparados. Porque lo que está en juego aquí no es solo el nombre de una celebridad o el prestigio de una familia mediática. Lo que se está debatiendo entre bastidores es el futuro emocional, psicológico y humano de una niña. Una menor que no eligió estar en el foco, que no pidió cámaras, que no pidió guerra, solo pidió amor, estabilidad y un lugar donde sentirse segura. Todo comenzó con la repentina muerte de Michu, un suceso que sorprendió a todos por su brutalidad y por la carga emocional que conllevó. La joven, que hasta ese momento mantenía una relación conflictiva pero presente con varios miembros de su entorno familiar, falleció dejando detrás no solo un vacío afectivo, sino una serie de preguntas sin respuesta. ¿Quién se haría cargo de su hija? ¿Qué pasaría con la custodia? ¿Cómo se gestionaría el bienestar de una niña que, de pronto, quedaba huérfana de madre en medio de un entorno mediático explosivo? La pregunta no tardó en encontrar una respuesta, al menos aparente. Tamara, pariente por afinidad y figura emergente en los platós, apareció con fuerza, reclamando con lágrimas y solemnidad el papel de salvadora. La narrativa fue impecable. Ella, la nueva figura maternal, recogía el testigo emocional de Michu y ofrecía un hogar lleno de amor, comprensión y cuidados. Sin embargo, bastaron unos pocos días para que el relato empezara a resquebrajarse, porque detrás del guión perfecto se escondían fracturas, y cada una de esas grietas mostraba algo más oscuro, más complejo, más humano. El primer quiebre llegó con un testimonio que, aunque sencillo en su forma, fue devastador en su contenido. Una vecina del entorno más cercano a Michu, una mujer que no busca cámaras ni fama, decidió alzar la voz. Lo hizo con la serenidad de quien ya no puede tolerar el silencio cómplice. Lo hizo con la firmeza de quien ha sido testigo de algo que los medios no quieren mostrar. Su declaración fue clara. Michu en vida expresó repetidamente su deseo de que ni Tamara ni Inmaculada tuvieran la tutela de su hija. Con mi hija ellas no, nunca, dijo. No una vez, no en un arrebato de enojo, sino muchas veces en conversaciones largas cargadas de preocupación y miedo. La vecina contó que incluso llegó a escribirlo. Que lo dejó dicho como quien sabe que su ausencia puede traer disputas y quiere dejar su última voluntad clara. Esta frase, que debería haber detenido cualquier intento de tutela por parte de Tamara, fue ignorada sistemáticamente. Ni los medios la mencionaron, ni los despachos la consideraron. Pero ahora esa frase se ha convertido en el eje de una batalla legal, mediática y emocional que está lejos de resolverse. Lo más alarmante no es solo que esta voluntad haya sido pasada por alto, sino que a raíz de ello se ha creado una narrativa pública completamente opuesta. Tamara ha construido un personaje de cuidadora abnegada, de mujer dispuesta a sacrificarlo todo por el bienestar de su sobrina. Ha llorado en televisión, ha hablado de amor incondicional, ha denunciado supuestas injusticias. Pero cada vez que lo hace, el ruido mediático que la rodea se hace más sospechoso, porque quienes conocieron realmente a Michu no la recuerdan compartiendo cenas familiares con Tamara, ni tardes de parque, ni llamadas constantes. De hecho, muchos aseguran que su relación era casi inexistente, reducida a intercambios cordiales y encuentros puntuales. Entonces, ¿por qué ese interés repentino? ¿Por qué asumir una responsabilidad que, según el círculo íntimo de la fallecida, nunca existió realmente? ¿Qué motivaciones impulsan esta exposición constante? La pregunta flota en el aire como una nube oscura que nadie quiere mirar de frente, pero que es imposible ignorar. Las redes sociales, ese termómetro moderno de la percepción pública, comenzaron a registrar el cambio de opinión. Lo que en un primer momento fue apoyo masivo hacia Tamara, se transformó poco a poco en escepticismo. La audiencia ya no compra la narrativa al pie de la letra. Comienzan a circular videos de la niña junto a Gloria, momentos espontáneos, sin guión, donde se ve a la menor sonriendo, abrazando a su tía relajada. También emergen fragmentos donde Tamara contradice sus propias versiones, donde un día dice una cosa y a la semana siguiente otra. El público, que puede ser volátil pero también perspicaz, empieza a conectar los puntos.
¿Es esta historia realmente lo que parece? ¿O estamos ante una operación de imagen cuidadosamente diseñada para posicionar a Tamara como heroína nacional, mientras se ocultan elementos clave del entorno real de la niña? La situación dio un giro aún más preocupante cuando comenzaron a filtrarse informes extraoficiales provenientes de fuentes cercanas a servicios sociales. Documentos que, aunque aún no han sido revelados públicamente en su totalidad, contienen descripciones que helaron la sangre de quienes los leyeron. Se habla de un entorno doméstico tenso, de discusiones frecuentes, de un clima emocional inestable. Se mencionan visitas a la vivienda en las que la niña mostraba comportamientos retraídos, silencios prolongados, miedo. También se denuncia manipulación, instrucciones directas dadas a la menor para que diga lo que conviene, para que oculte lo que no debe ser visto. Según estas fuentes, se maquilla la realidad antes de cada visita oficial, como si se estuviera preparando una obra de teatro en la que todos deben actuar su parte. Y la más triste de todas es la actriz principal, una niña que, lejos de estar protegida, se encuentra en medio de un campo de batalla emocional para el que nadie la preparó. Pero mientras la opinión pública comenzaba a virar su atención hacia lo que verdaderamente importaba, las instituciones encargadas del bienestar de los menores ya no podían permanecer ajenas. La presión mediática, combinada con la creciente evidencia de irregularidades, forzó la activación de varios protocolos. Se solicitó la intervención de la Fiscalía de Menores, no como un acto político o mediático, sino como una necesidad imperiosa ante las denuncias emergentes. Gloria Camila, lejos de conformarse con declaraciones en redes, optó por el camino más difícil pero más legítimo, la vía judicial. No bastaban las lágrimas ni la indignación. Hacía falta actuar, presentar documentación, formalizar los testimonios, seguir los pasos legales con rigor, porque sabía, como solo lo saben quienes han vivido estas batallas desde dentro, que la verdad sin pruebas es ruido. Y ella no estaba dispuesta a que el futuro de su sobrina dependiera de quién grita más fuerte en televisión. Lo más desconcertante es que mientras el proceso legal avanza con lentitud, como ocurre con todos los casos que involucran menores y requieren análisis psicológicos, estudios del entorno, evaluaciones periciales, la maquinaria mediática no se detiene. Tamara continúa su gira por platós, respondiendo con lágrimas a cada nueva acusación, construyendo una narrativa que a estas alturas se sostiene más por inercia que por credibilidad. Habla de ataques, de envidias, de conspiraciones en su contra, pero no responde con pruebas, no desmiente con claridad los testimonios, no muestra la documentación que respalde su papel como tutora idónea. Y mientras tanto, la niña sigue siendo el rostro borroso detrás de cada titular. La menor cuya opinión es ignorada, cuya voz no ha sido escuchada públicamente, a pesar de que, según quienes la conocen de cerca, lo ha dicho alto y claro en privado. No quiere estar allí. Este último punto es, sin lugar a dudas, el más desgarrador, porque cuando una menor expresa con lágrimas, con gestos de rechazo, con miedo palpable, que no quiere permanecer en un entorno determinado, cualquier adulto con principios debería detenerse a escuchar. Pero aquí no, aquí se ha seguido avanzando sin pausa, sin reflexión, sin permitir que la voz más importante de esta historia tenga espacio en la conversación. Y eso, más que doloroso, es inaceptable, porque detrás de toda esta maraña de intereses cruzados, de pasados tormentosos y reputaciones en juego, hay una menor que está viviendo una infancia interrumpida, un duelo sin sostén, una lucha que no eligió. Porque detrás de toda esta maraña de intereses cruzados, de pasados tormentosos y reputaciones en juego, hay una menor que está viviendo una infancia interrumpida, un duelo sin sostén, una lucha que no eligió. Y eso, por más glamour que se le quiera añadir al relato, es innegociablemente trágico. En el núcleo de este escándalo no hay solo palabras ni versiones cruzadas. Hay una niña que no entiende por qué se le pregunta más a los adultos que a ella, por qué su opinión vale menos que una exclusiva, por qué sus silencios no son respetados, porque cuando dice no quiero estar ahí, nadie actúa con la contundencia que la situación exige. El daño que puede sufrir un menor en estas circunstancias es profundo, difícil de revertir y muchas veces invisible. Y lo más cruel es que es perfectamente evitable si los adultos implicados priorizaran, por una vez, el bienestar por encima de la visibilidad. En medio de este huracán de declaraciones cruzadas, titulares disfrazados de verdad y emociones empaquetadas para la audiencia, hay una figura que ha permanecido imperturbable en su convicción, sin necesidad de levantar la voz, sin exhibicionismos, pero con una determinación tan contundente que ha comenzado a resonar incluso entre quienes no la esperaban. Gloria Camila. En un entorno mediático en el que muchos se deshacen en discursos sensibleros y apariciones estudiadas, ella ha optado por el silencio estratégico, el que grita sin decir una sola palabra. Ha sido señalada por algunos que buscan restarle legitimidad,
aplaudida por otros que reconocen en ella una fuerza que trasciende el relato oficial. Lo que es innegable es que Gloria no ha convertido este proceso en un espectáculo. No ha querido ser protagonista de una telenovela improvisada ni rostro de ninguna campaña emocional. Ella, que sabe muy bien lo que significa crecer bajo la vigilancia constante de los medios, que ha vivido en carne propia los efectos de una infancia contaminada por titulares y juicios públicos, ha decidido proteger a su sobrina de esa misma exposición que tanto daño le hizo a ella. Consciente de que los platós no crían y que las portadas no abrazan por la noche, ha elegido concentrarse en lo que realmente importa. El cuidado real, el cotidiano, el que no sale en las redes. Gloria no necesita los focos porque su lucha ocurre fuera de escena, en los pasillos de los juzgados, en los informes médicos, en las entrevistas con los psicólogos infantiles. Y mientras unos lloran por una cámara o un titular, ella seca las lágrimas de una niña cuando nadie más está mirando. Y entonces está José Fernando, una figura que muchos preferirían ignorar por comodidad narrativa, pero que se ha revelado como esencial en esta historia profundamente humana. Su nombre durante años fue asociado al escándalo, al error, al estigma. La opinión pública lo colocó en un rincón del relato familiar, como un personaje secundario y desdibujado. Sin embargo, cuando su hija lo necesita más que nunca, él decide romper el silencio. No lo hace a través de un comunicado de prensa ni de una entrevista exclusiva. Lo hace con actos. Con decisión, con una contundente afirmación que no necesita adornos. Mi hija no puede desarrollarse en ese ambiente. Y tras esas palabras no hay solo una advertencia, sino todo un recorrido personal. En esa declaración hay años de caídas, pero también intentos de reconstrucción. Hay reconocimiento de errores, pero también un firme deseo de redención. José Fernando sabe que no puede borrar el pasado, pero está decidido a escribir un futuro distinto para su hija. Y esa voluntad, aunque no sea popular ni espectacular, debe ser escuchada. Porque él, más que nadie, conoce el dolor de crecer rodeado de cámaras, de sentirse observado y juzgado sin tregua. Su presencia hoy no es fruto del azar. Es la expresión más clara de que el amor de un padre puede renacer incluso desde el lugar más oscuro. Al mismo tiempo, la maquinaria judicial comienza a desplegarse, esta vez no como un decorado sino como una fuerza real que pretende, por fin, poner orden en el caos. La Fiscalía de Menores ha dado el primer paso, y ha comenzado a activar los mecanismos necesarios para conocer a fondo la situación de la menor. No se trata de una decisión tomada a la ligera ni de una respuesta al ruido mediático. Es una actuación guiada por protocolos precisos, diseñados para proteger a quienes no pueden defenderse solos. Las entrevistas con la niña ya están en marcha, se han solicitado informes de su entorno emocional y académico, se han empezado a realizar visitas al hogar y se están recabando testimonios de personas cercanas a la fallecida Michu. No se trata solo de medir afecto o intenciones, sino de establecer hechos, de discernir si el entorno actual es realmente adecuado para una niña que, más allá del dolor por la pérdida de su madre, necesita ahora una base emocional sólida, amor incondicional y rutinas sin sobresaltos. En ese proceso, las voces que se han levantado desde el dolor, como las de la vecina de Michu, los informes filtrados, y sobre todo, las actuaciones silenciosas de Gloria y José Fernando, están comenzando a pesar como anclas de sentido en un mar de ruido. Pero a veces lo más poderoso no es lo que se dice, sino lo que se ve. Hay imágenes que no necesitan explicación, momentos que hablan más alto que cualquier declaración. Las fotografías y videos de la niña junto a Gloria, en su casa, lejos de los flashes, muestran una realidad imposible de impostar. Se ven abrazos espontáneos, sonrisas sinceras, miradas llenas de complicidad y amor verdadero. No hay artificio en esos gestos, no hay pose ni coreografía. Hay una relación nacida del cuidado constante, de la escucha genuina, del estar presente todos los días, no solo los días que interesa. En contraste, las imágenes ofrecidas desde el otro frente parecen cuidadosamente producidas, medidas al milímetro. El contacto físico forzado, la sonrisa contenida, la incomodidad que la niña no sabe ocultar son detalles que el ojo entrenado del espectador ya no deja pasar por alto. Porque una relación auténtica no se actúa, se vive, y sin embargo, incluso frente a esas evidencias tan claras, hay quienes siguen aferrándose a la versión oficial. Hay quienes prefieren el relato más espectacular, el que hace llorar en pantalla, el que se repite en titulares como si la verdad se pudiera imponer por repetición. Hay quienes creen en las palabras grandes y vacías, en el discurso sentimentalista que se lanza desde un plató como si eso bastara para demostrar compromiso. Pero el amor no se mide en minutos de pantalla, amar no es salir en una entrevista, amar no es publicar una foto, amar es estar incluso cuando no hay nadie mirando.
Y ese tipo de amor, el que se demuestra en los silencios, el que se construye con paciencia, todavía no lo ha demostrado Tamara. Por eso su discurso ha comenzado a perder fuerza. Porque cuando las palabras no están acompañadas de verdad, se vacían. Y cada vez más personas se preguntan si su interés por la niña nació del duelo o de la oportunidad de protagonizar un nuevo capítulo mediático. En las redes sociales, ese espejo caótico pero sincero de la conciencia colectiva, el giro ha sido abrumador. Lo que antes era respaldo automático se ha convertido en cuestionamiento constante. Cuentas de apoyo a Gloria han proliferado, sumando miles de seguidores en pocos días. Usuarios anónimos y rostros conocidos comienzan a preguntar lo que nadie se atreve a decir en los programas de televisión. ¿Por qué Tamara no ha mostrado los informes sociales que supuestamente la avalan? ¿Por qué ha cambiado de versión tantas veces según el medio donde se presenta? ¿Por qué la niña, que debería estar feliz si realmente estuviera bien, se muestra tan distinta en presencia de una y otra figura? Son preguntas incómodas, sí, pero necesarias. Porque la verdad, aunque tarde, siempre llega. Y cuando lo hace sin adornos, con la fuerza cruda de lo evidente. Lo que viene ahora es una etapa larga y compleja, en la que los tiempos judiciales marcarán el ritmo de una historia que ya no puede seguir siendo contada desde el espectáculo. Se avecinan audiencias clave, dictámenes de peritos, análisis técnicos que no caben en una entrevista de 15 minutos. Habrá más ruido, más intentos de controlar la narrativa, más estrategias para maquillar lo que no conviene mostrar. Pero al final la decisión no la tomará una cadena de televisión ni una red social, la tomará la justicia. Y si el sistema funciona como debe, lo hará pensando en una sola cosa: el bienestar superior de la menor. No en reputaciones, no en likes, no en índices de audiencia, solo en ella. Desde Chismeando con Glamour seguiremos acompañándolos en cada paso. No para alimentar el morbo, sino para sostener el relato cuando otros lo abandonen. Porque esta historia ya no es solo un escándalo del corazón, es una historia real, urgente, dolorosa. Y sobre todo es la historia de una niña que merece paz, amor y una vida libre de guiones ajenos. Y mientras haya algo que contar, algo que denunciar, algo que proteger, aquí estaremos. Porque a veces contar el chisme también es una forma de hacer justicia.